Muy bien. ¿Listos para el tema? ¿Qué hago si me estoy hundiendo? Bueno, ajústese bien, póngase el chaleco salvavidas y vamos a Juan capítulo 6. La Biblia contiene muchas caminatas. La caminata que Dios daba, por ejemplo, en el huerto del Edén, según nos relata el libro de Génesis. La caminata que dio Moisés con su pueblo atravesando el mar Rojo en seco. La caminata del pueblo hebreo 40 años antes de llegar a la tierra prometida. La caminata que el ejército de Josué dio alrededor de Jericó y los muros cayeron. La famosa caminata de Pablo rumbo a Damasco o Saulo cuando Dios interrumpió esa caminata y se convirtió en el apóstol Pablo. La caminata del Señor Jesucristo rumbo al Gólgota, conocida como la Vía Dolorosa. ¿Quién puede olvidar la caminata de Pedro en el agua? O la caminata del mismo Jesús sobre el agua. Y ese milagro nos toca ver hoy, según encontramos aquí en San Juan capítulo 6, que viene inmediatamente después del milagro que vimos el domingo pasado, cuando Jesucristo alimentó a miles. Y este tema de hoy le hemos puesto este título, ¿qué hago si me estoy hundiendo? Porque a veces así es la vida de muchos de nosotros, ¿verdad? O cuando recordamos momentos pasados, o quizás alguno hoy, o algunos de ustedes que nos están viendo por internet, tiene problemas económicos, problemas familiares, problemas de salud y cree literalmente que se está hundiendo. ¿Nunca les pasó eso o tener esa sensación que todo va mal y en vez de mejorar y hay problemas y siguen los problemas y duran tanto tiempo que parece que nos vamos a hundir? Bueno, de eso queremos hablar hoy basados en este texto y en este milagro que vemos aquí en Juan capítulo 6, versículo 16. Y antes de verlo brevemente y buscar las enseñanzas para nosotros, este milagro que encontramos aquí cuando Jesús camina sobre el agua, también lo encontramos en Mateo capítulo 14 y en San Marcos capítulo 6. Lucas no lo menciona. Lo interesante es que Mateo y Marcos dan muchos detalles de este milagro que omite Juan, porque para Juan y para sus propósitos teológicos no son importantes esos datos que da Mateo y Marcos, aunque algunos yo les voy a compartir después. Para Juan es importante, como ya hemos visto en esta serie del Evangelio de Juan, lo que dice y su objetivo al escribir este Evangelio está en lo que él mismo escribió en Juan capítulo 20, verso 31. Cuando Juan dice, Jesús hizo muchos milagros más, pero solo escribo estos para que ustedes al leer estos crean que Jesús es Dios y tengan vida eterna. Así que para los propósitos de Juan, los datos que da Mateo y Marcos no son importantes, pero sí Juan agrega un par de aspectos importantes que luego vamos a ver aquí y que sí omite Mateo y Marcos. Ahora, cuando entramos aquí en este texto de de Juan capítulo 6, en este milagro sucede un detalle interesante que a Juan no le interesa, que sí lo leemos en Mateo, que es que en este milagro que Jesús camina sobre el agua, es en el mismo momento cuando Pedro camina sobre el agua. Pero a Juan no le interesa mencionar eso. Pero sí es algo interesante de este mismo evento que se narra aquí. Ahora bien, vamos entonces a Juan capítulo 6 y quiero leerles dos versículos. Juan 6, 16 y 17. Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido. Jesús todavía no se les había unido, dice allí. Los que estuvieron o me escucharon el domingo pasado recordarán que Jesús estaba entre las multitudes y se fue de una orilla del lago, o como dice allí mar, pero es un lago de Galilea, a la otra orilla, ¿recuerdan? Y para estar solo, con él, con el Padre y con sus discípulos. Pero las multitudes lo siguieron y anochecía.
Y entonces Jesús hace el milagro y da de comer a miles, ¿recuerdan? Allí estaba la multitud. Jesús aún no había estado solo como quería. Entonces, Mateo agrega algo que aquí Juan no agrega en Mateo 14. Y Mateo dice que Jesús obligó a los discípulos a irse a la barca. Y él despidió a la multitud y se fue a una montaña solo a orar. Esa es la escena. Allí está toda la multitud. Jesucristo despide a todos y le dice, le da la orden según Mateo 14, 22 a los discípulos: váyanse a una barca y váyanse al otro lado. Yo me iré a la montaña solo a orar. Esa es la escena. Más o menos es el anochecer, 7 de la noche más o menos, según nos dice Mateo. Y entonces lo que sucede es lo que vemos a continuación en el versículo 18. Por causa de un fuerte viento, estamos en Juan 6, 18, por causa de un fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Mateo agrega más luz a esto, diciendo que el viento era contrario y había una gran tormenta que se desató allí. Y dice aquí en Juan 6, 19 que remaron unos 5 o 6 kilómetros. El mar de Galilea, o el lago, mejor dicho, porque es un lago, aunque acostumbraban a decirle mar los judíos, pero es un lago, tiene unos 10 a 12 kilómetros de ancho, de donde estaban ellos a la otra ribera. Y aquí dice Juan que ¿cuánto tiempo llevan remando? De 5 a 6 kilómetros. O sea, ¿en qué parte del lago están los discípulos? En la mitad. En la mitad. Y cuando leemos Mateo, Mateo agrega algo en el capítulo 14 y Mateo dice que esta es más o menos entre 3 y 6 de la mañana, es en la madrugada. Y allí se menciona las versiones antiguas de la Biblia, como la Reina Valera del 60 dice la cuarta vigilia, así ellos dividían la noche. La primera vigilia era de 6 de la tarde a 9 de la noche, la segunda vigilia de 9 de la noche a 12 de la noche, la tercera vigilia de 12 de la noche a 3 de la mañana, la cuarta vigilia de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Esta es la cuarta vigilia. Así que estamos entre las 3 y 6 de la mañana. Ahora recuerden, ¿a qué hora fueron al lago? Al anochecer. Más o menos 6 de la tardecita, 7. Así que estos llevan unas 8 horas luchando, remando, viento en contra, con el lago picado y no pueden avanzar lo suficiente. En 8 o 9 horas avanzaron solo 5 a 6 kilómetros. Ahora, recuerde algo. La mayoría de los discípulos, ¿qué trabajo tenían? Pescadores. Por lo tanto, ellos conocían de barcas, de remos, de agua, y ellos pescaban en el lago de Galilea. Están familiarizados con todo, pero tienen un problema. No pueden avanzar. Están detenidos. Hay una tormenta. Ellos tienen un problema serio aquí. Y entonces sucede lo que dice también en el versículo 19, que habrán remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca, caminando, y se asustaron. Claro, ellos no sabían que era Jesús. Juan solo escribe esto, pero Mateo dice en el capítulo 14, Mateo dice en el verso 25 y 26, que vieron una aparición venir y gritaron de miedo. Es un fantasma. Porque note usted que llevan 8 o 9 horas cansados, todo oscuro, llueve, el mar está picado, se pueden hundir y de pronto ven una figura aparecerse como una sombra en el mar que ellos no sabían quién era. Y por eso gritaron de miedo. Es un fantasma. Quizás a nosotros no nos pega esto en el corazón, pero póngase a pensar si nosotros estaríamos en ese lugar. ¿Qué diríamos? Es un demonio, es el diablo, es quién sabe quién. Y estaríamos quizás tan asustados o peor que ellos. Porque recuerde, 8 horas navegando, no avanzan, hay tormenta, es de noche.
Y entonces luego Juan nos dice en el verso 20 que Jesús vino a ellos, y en el verso 20 dice allí de Juan 6, y Jesús les dijo, no tengan miedo, que soy yo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo, y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigen. Juan lo hace muy cortito todo esto y no dice nada más. Cuando leemos en Mateo y Marcos, esta historia está muy larga y se dan muchos detalles. Y es interesante que vemos que los discípulos tenían miedo. Dice allí en Mateo y Marcos, tenían terror, decían, es un fantasma o es una aparición que se viene. Y nos preguntamos, ¿por qué tenían miedo? Si 10 horas atrás Jesús alimentó a miles, ¿por qué tienen miedo? Y la respuesta la da Marcos. En Marcos 6:52, Marcos dice, tenían miedo en la barca porque no entendieron nada del milagro de los panes, porque su mente estaba embotada, o sea, tapada, de corazón duro. Como no entendieron nada y no aprendieron nada del milagro de los panes que vimos el domingo pasado, que Jesús los puso a prueba, ¿recuerdan? Entonces Jesús los manda por una experiencia similar para enseñarles la misma lección. Confianza 2. Porque no aprendieron nada con los panes y los peces. Porque como vimos el domingo pasado, Jesús le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a sacar comida para dar de comer a miles? Y dice, lo que vimos el domingo pasado, que Jesús le preguntó eso para probarlo, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Y aquí encontramos una situación similar, donde los discípulos de nuevo están desesperados, donde ellos confían en lo que ellos pueden remar, ellos conocen de las barcas de ese lago, pero no tuvieron la solución, no pudieron seguir avanzando. Y allí entonces Mateo nos dice que cuando Jesús se acerca, Pedro quiere salir a caminar y Pedro camina. Y Mateo dice lo que nos dice Juan, que cesó la tormenta y que luego Jesús viene a bordo. Pero Juan dice algo que omite Mateo y Marcos y que para Juan es muy importante, el verso 21 que está aquí. Enseguida fueron a la otra orilla. ¿Recuerdan más o menos de cuántos kilómetros tiene de ancho el lago de Galilea que dijimos? De 10 a 12. ¿En qué kilómetro dice Juan que más o menos estaban? 5 o 6, la mitad. Ahora Jesús sube a bordo. Enseguida, rompiendo todos los récords de velocidad, enseguida llegaron a la otra orilla. Cuando Jesús estuvo a bordo, llegaron donde no podían sin Él. Espero que Dios le esté hablando. Esta historia fantástica, que vemos el título allí en Juan 6:16, que tiene que Jesús camina sobre el agua, en el mismo milagro, vemos 4 milagros. Primero recordemos el día anterior, porque fue el día anterior, Jesús les da de comer a miles al anochecer. Jesús despide a la multitud, Jesús envía, le ordena a los discípulos ir a la otra orilla y Él se va a la montaña a orar. Y entonces, horas después de ese gran milagro de los panes, en la madrugada, aquí vemos que Jesús camina sobre el agua. Mateo dice que cesó la tormenta cuando Jesús subió a la barca. Pedro caminó en el agua y cuarto milagro, enseguida llegaron a la otra orilla. Tremendo. ¿Y nosotros qué tiene que ver esto con nosotros? Que tenemos problemas, que creemos a veces que nos estamos hundiendo, que tenemos situaciones difíciles. Acá hay tantas enseñanzas, pero quiero dejarles 3. 3. La primera, si sufrimos o si usted está sufriendo algo hoy, no significa que está en desobediencia o fuera de la voluntad de Dios. Lo que la mayoría de cristianos cree es que si yo obedezco y hago las cosas bien y ofrendo mucho, me va a ir bien sobre ruedas en esta tierra. Eso es verdad. Pero también es verdad que si obedezco y ofrendo y me porto bien y hago las cosas bien, me puede ir recontra mal en esta tierra. ¿Quién decidió
que los discípulos fueran al mar. Los discípulos dijeron, no, como mañana durante el día va a haber mucho sol, nos vamos a quemar, mejor metámonos ahora de noche para ir a la otra orilla. ¿Fueron ellos? No. Mateo 14, 22 dice, Jesús les ordenó ir a la otra orilla. ¿Quién los envió a la tormenta? Jesús. Jesús. ¿Se da cuenta? Jesús la preparó. Jesús los envió a la tormenta. Y Jesús, dice Mateo, usted puede leer en su casa Mateo 14, que mientras los discípulos batallaban, Jesús estaba en la montaña mirándolos. ¿Recuerdan el milagro del domingo pasado? Similar. Sacando cuenta a los discípulos cuánto necesitaban para darles de comer a por lo menos 15,000 personas, con papel y lápiz. Y Jesús, dice Juan, ya sabía lo que iba a hacer. ¿Se da cuenta? El mismo milagro, la misma enseñanza. Allí están los pobres discípulos remando por obedientes. Por eso, cuando la gente dice, pero si fulano está mal, tiene problemas de salud, problema económico, ¿en qué pecado andará el hermanito? Eso es mentira. Porque puede estar haciendo las cosas muy bien con Dios. Y Dios es el que está en control de todo. Y le va mal por obediente. Como es obediente, ayer me contó aquí alguien una historia de un hermano que le ofrecieron millones por un contrato con el gobierno, de los cuales tenía que dar millones también, para que todos ganen, ¿no? ¿Me entiende? Y él dijo no. ¿Se da cuenta? Por obediente le puede ir mal económicamente a usted. Por obediente le puede ir mal en muchos aspectos de la vida. Pero ¿sabe qué? Es mejor ser obediente porque el Señor llegará en el momento para quitarnos del problema. Es mejor eso y no que yo me quiera ir a la otra orilla por desobediente y que Él nunca me haya dicho vete a la otra orilla. No lo olvide. El Señor los envió a la tormenta por obedientes. No lo olvide. Job sufrió por obediente. Y si no, pregúntale a Pablo que sufrió por obediente. Donde dice en Hechos capítulo 14, verso 21, que salieron de una ciudad, Pablo y Bernabé, animando a los discípulos, diciéndole, es necesario que a través de muchas dificultades entremos en el reino de Dios. Sí, si usted hace las cosas bien, creemos que Dios le va a bendecir y le va a ayudar en todo. Pero también recuerde la otra mitad, o la otra verdad, porque no es una mitad de verdad, es otra verdad. Si usted es obediente y fiel a Dios, también le pueden venir problemas. Ahora, en los medios de comunicación cristianos, solo encontramos una verdad. Ofrende y le va a ir bien. Ayer o antes de ayer hice un poquito de zapping para ver qué había. Y en un canal cristiano, La Maratónica. Y ahí estaba el gran hombre, ¿no? Con todos los poderes diciendo, si usted ahora levanta el teléfono y nos llama y nos da una ofrenda de tanto, Dios le va a ayudar en su economía. Yo decía, ay, mijito, mejor lee la Biblia en vez de andar diciendo esas palabrerías a la gente. Porque si usted hace las cosas bien, Dios le va a bendecir. Pero si usted hace las cosas bien, también le puede ir mal, terrenalmente, hasta un momento, hasta que Dios aparezca, obviamente. Segunda enseñanza. Las tormentas que enfrentamos tienen un propósito en la vida. No lo olvide. Claro, me puedo meter en una tormenta sin que Dios me meta en la tormenta. Ahí tendré que ver cómo salgo. Pero si por obediente estoy en una tormenta, es porque Dios lo planificó y Dios tiene un propósito en ese problema. Hago mi trabajo bien, soy un excelente empleado, pero mi jefe me despidió porque no soy corrupto. Estoy en una tormenta, Dios está en control. Seguro me va a dar algo mejor, por eso me sacan de ahí. Siempre tengo que tener esa perspectiva. Si estoy metido en una tormenta es con un propósito. Un propósito. Los discípulos parece que no se dieron cuenta. Ahora, ¿se puso a pensar algo? Dice Mateo que Jesús estaba en la montaña. A unos 6 kilómetros. Había lluvia, era de noche. Con los ojos humanos Jesús no los podía ver. A 6 kilómetros. Pero como Él es omnisciente y omnipresente, Él ve todo. Y dice Mateo que Jesús sabía cómo estaban batallando los discípulos. La pregunta es, ¿y por qué no apareció a las 9 de la noche? ¿Por qué no apareció a las 10? A las 11. ¿Por qué no apareció a las 2? ¿Por qué no aparece en tu problema hoy?
¿Te preguntaste? Seguro que sí. ¿Por qué se tarda 8 horas, días, 8 meses, 8 años? ¿Por qué? Porque tiene un propósito. Porque quiere que aprendamos lecciones, quiere que nuestro carácter madure, quiere que no dependamos en nosotros, quiere que clamemos más a Él, quiere que dependamos más en Él, quiere que confiemos más en Él. Tantos propósitos tiene cuando Él se demora. ¿Por qué Dios le envió a David leones y osos para matar? Porque luego le iba a enviar un gigante. Si no aprendía a matar osos y leones, no iba a poder matar a un gigante. Porque cuando apareció el gigante, David le dijo, así como maté a los animales, te voy a matar a ti. ¿Se da cuenta? Dios nos está llevando de gloria en gloria a dejar de ser bebés espirituales para crecer y ser maduros y fuertes en Cristo. El Señor está haciendo sus planes y estamos en un problema hoy. Él tiene un propósito que está llevando a cabo. Confíe en Él, mírelo a Él, no desmaye, no se rinda. Porque cuando estamos batallando en la tormenta, a veces queremos dejar de remar, dejar de intentar y renunciar. Pero ahí va a aparecer el Señor, por eso no se rinda, siga adelante. Recuerden a José, se tardó años Dios en cumplirle el sueño que le había dado. En el libro de Isaías capítulo 45, versículo 7, dice Dios, yo formo la luz y las tinieblas, yo creo el bienestar en tu vida y la calamidad. ¿Vio? Usted haga las cosas bien, le va a ir muy bien o puede tener muchos problemas. Dios está obrando. Dios está obrando. Clamamos más a Dios en los problemas, confiamos más en Él. Se revela nuestro carácter en los problemas. Cuando todo está bien, nuestro carácter no se revela. Es en los problemas. Y tercer gran enseñanza aquí. Confiemos en las promesas del Señor en medio de la tormenta. ¿De qué nos vamos a agarrar? ¿De qué nos vamos a aferrar? ¿Qué tenían los discípulos? No tenían un ancla. ¿Qué tenían? La palabra que según dice Mateo 14:22 del Señor que les dijo, vayan a la orilla. Jesús nunca les dijo, vayan al medio del lago y húndanse. Jesús les dio una promesa, vayan a la orilla. ¿Por qué no la creyeron? ¿Por qué no las creemos nosotros? ¡Ay, me voy a morir de hambre! Pero si Hebreos dice, jamás te dejaré y jamás te voy a abandonar, aunque tenga que enviar cuervos, te daré de comer. No he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué nos preocupamos en ese aspecto? Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Creemos eso? Creamos las promesas del Señor que son nuestra ancla y nuestra fortaleza en medio de los problemas. Dios a los discípulos no les envió un viaje tranquilo, no les prometió un viaje tranquilo en ningún momento. Sí les hizo una promesa. Al otro lado se dio cuenta. Y Dios no nos promete un viaje tranquilo, pero sí nos promete que vamos a llegar donde hay que llegar. Y noten qué interesante lo que dice el Salmo 34, versículo 19. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor le va a librar de todas. Noten así con los discípulos, ¿no? Estaban en problemas, y el Señor llegaba y los liberaba. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando la amenaza nos persigue? Cuando las olas en nuestras vidas y la intensidad del tiempo y del clima parece que nos va a hundir. Posiblemente todos hemos atravesado esos momentos o los vamos a atravesar. Créame. Porque el Señor lo tiene que hacer para bajar nuestro ego y depender más de Él. Los discípulos no aprendieron, seguían confiando en ellos para crecer en la fe. Hoy a las 12:30 voy a predicar en Radio Cultural. 20 minutos, escuche ese sermón. O puede verlo en YouTube o en las plataformas digitales de la radio. 12:30. Cuando estoy desesperado, ¿qué hago? Y les voy a hablar del otro evento, que es otro milagro, que no está en Juan, está en Marcos. Cuando Jesús estaba en la barca y había tormenta, y ellos pensaron que se iban a hundir. Pero hombre, si Jesús estaba a 1 metro, ¿cómo es posible que se iban a hundir? Si Jesús estaba con ellos a 1 metro, era posible que se iba a hundir Jesús con los discípulos. Entonces, ¿por qué pensaron que se iban a hundir?
vea ese sermón, donde vamos a aprender cómo hacer funcionar la fe en medio de una tormenta. Porque la fe no es un termostato. ¿Vieron el termostato que tienen los motores? Que regula la temperatura automáticamente. La fe no es automática, ¿eh? Pero yo soy cristiano, cuando haya un problema tendré fe. Olvídese. Entonces vea el programa y va a aprender qué hacer para tener fe en los problemas. Y aquí los discípulos fallaron. El que les dio de comer a miles estaba enviándolos a la orilla y los otros pensaron que ahí iban a quedarse en el medio del lago como carnada de pescados o de peces. Cuando las tormentas de la vida son más grandes de lo que nosotros podemos soportar, ¿a quién vamos a ir? Vaya aquel a quien la tormenta detiene, aquel que los mares obedece, aquel que dice la Biblia que conoce el nombre de cada estrella, aquel que dice la Biblia que sostiene el mundo con la palma de su mano, el que le aplastó la cabeza al diablo, el león de la tribu de Judá, el que tiene todo poder, todo control, el que nos mira y nos ve y nos ama, aunque nosotros pensamos que en el medio del lago Él no nos ve. Jesús, dice Mateo, los estaba viendo. ¿Qué habrá pensado Jesús? Estos discípulos no aprenden. Cabeza hueca, dura. ¿Sí? ¿Entiendan la frase? Cabeza dura, embotada. Les hizo un milagro hace 10 horas y están dudando que van a llegar. Yo me pregunto, ¿qué piensa Dios en medio de nuestros problemas? Lo mismo. Nos está mirando. Nosotros a veces decimos, ¡ay, Dios ya no me ama! Y Él envió el problema porque nos ama. Porque está trabajando de eternidad a eternidad. El tema es que nosotros no entendemos a veces. Y obviamente muchos problemas no los vamos a entender. La eternidad va a dilucidar algunas cosas. Pero nuestro Señor, que tiene el poder para hacer los milagros, que rompe todas las leyes de la gravedad. Este jueves, con los ancianos, estábamos leyendo un devocional, y aquí veo al hermano Jorge, al hermano Marcelino. ¿Recuerdan el devocional en la lectura del jueves, la frase al final? El que dice que no hay esperanza, le da a Dios una bofetada o le cierra la puerta en la cara a Dios. Cuando decimos no hay esperanza. ¿Cómo que no? Si aquel vino caminando en el agua, ¿quién puede hacer eso? Nadie, la ciencia no lo puede explicar. Sí podemos flotar en el agua, de posición ¿cómo? Horizontal, por la ley de Arquímedes. ¿Sabe lo que dice la ley de Arquímedes? No, pues yo no me acuerdo, así que búsquela. Sí, ponga ahí en internet, ley de Arquímedes. Habla del peso que uno desaloja en el agua. No me acuerdo si es mayor o menor, del peso de uno flota. Y por eso flotan los barcos, por la ley de Arquímedes. Nosotros podemos flotar en posición horizontal, pero nadie puede caminar en el agua, excepto del Señor Jesucristo. Y cuando en tu vida crees que no hay esperanzas, Dios puede hacer lo que tú necesitas. Ese es nuestro Dios. ¡Aleluya! A nuestro Señor. Él puede romper todas las leyes de la gravedad y de la naturaleza. Y noten lo que dice Juan. Lo único que Juan menciona que Jesús dijo en este milagro. Juan 6, 20. No tengas miedo. Yo soy o soy yo. No tengas miedo. ¿Soy yo? Es un fantasma, una aparición. Gritaron de miedo. No tengan miedo. Lo mismo nos dice el Señor. Y cuando el Señor subió, verso 21, ¿qué récord de la marítima esto? 6 kilómetros, enseguida lo hicieron. Enseguida llegaron a la orilla, pero con Jesús a bordo. Sin Jesús no hubiesen llegado. Así con nuestras vidas, con el Señor a bordo, teniendo control. Él yo soy, el eterno presente que siempre está con nosotros. Esa es nuestra confianza. Y Dios nos sigue diciendo a todos, sos mi hijo, no temas, no tengas miedo, todo va a estar bien. Aunque tengo que mandar cuervos para alimentarte, lo voy a hacer. No dudes, confía. Estoy trabajando. Y esa debe ser nuestra confianza siempre. Amén.